Muchísimas gracias, amadas hermanas, por su presencia. Gracias por bendecirnos con su amada Gracias. presencia. Siempre es una bendición estar aquí compartiendo con ustedes este momento, esta vida, este vasto universo que estamos conociendo cada vez mejor. Y se dan cuenta del tesoro de estar juntos, del tesoro de compartir este instante, de elegirlo, porque podemos elegir hacer cualquier cosa. Entonces, es esa belleza de poder nosotros elegir libremente estar en un momento determinado, hace muy especial, mucho más especial de lo que podemos imaginar este momento de convergencia, ¿sí? De convergencia amorosa, de convergencia armónica, de convergencia con propósito. Todos estamos aquí queriendo aprender, ¿sí? Entonces, es muy importante reconocer este milagro maravilloso, esta cosa tan especial que vuestra presencia en este momento, nuestra presencia en conjunto, pues hace porque pues estamos aquí queriendo conocer la luz y conocer este camino maravilloso que nos lleva hacia pues este desarrollo maravilloso de conocimiento de la realidad de Dios, de nosotros mismos, de nuestro propósito personal y colectivo. Es tan vasto y tan bello que pues yo no puedo más que agradecerles. Muchas gracias, querida Fer, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Está. Hola, pues feliz hablando, bueno, en esto que dices, bueno, pues me siento más identificada ahora. Para mí el estar en el espacio, en este espacio, de volver a la rutina de tener este espacio es una de las cosas que me da paz. Y entonces es muy bonito que no importa el lugar donde te encuentres, el poder tener este lugar digital, aunque sea digital, pero de encuentro de almas, a mí me da dirección entre todo Mm. esto. Así que muchas gracias. Muy bienvenida, qué hermoso. Gracias a ti, querida Fer, por tu presencia. Qué hermoso. Bienvenida. Pues hoy Gracias. tenemos este momento, mis corazones hermosos, de descubrimiento de, pues esto que nos revelan en este documento es interesante. Miren, vamos a hacer una recapitulación ahorita, sobre todo porque con esto que ahorita amablemente me compartías, Mari, antes de que llegaras, Fer, de que esto que nos compartías, acerca de que pues de repente hay ciertas cosas que pues no les vemos como el propósito, la cercanía, la importancia, o no lo alcanzamos a cuajar en el entendimiento, todas estas cosas. Debemos recordar una cosa, el propósito de nuestro grupo es esto que es cercano, ¿sí? O sea, nosotros estamos abordando toda esta información únicamente desde aquello que es cercano, real, palpable, importante. No estamos aquí obligándonos a creer algo o a creer en algo, sino estamos dándole se nos arroja luz sobre cosas y nosotros a partir de esto que es cercano, que nos ayuda a entender mejor nuestras ideas, nuestros significados, nuestra realidad personal, que nos ayuda a entender mejor nuestra experiencia, el fenómeno de nuestra mente, o sea, todas las cosas que constituyen la experiencia de vivir, no solamente personal, sino colectiva, en conjunto, ¿no? Las pequeñas alianzas, las grandes alianzas, o sea, esto que realmente es un tesoro que me permite entender, no el texto, no la revelación, sino entender mi vida, entender a mi familia, entender mis sentimientos, entender mis anhelos más profundos y espirituales. Eso que me permite eso es mi tesoro. Y eso es lo que yo les invito a detectar cuando leemos estos bellos documentos, eh, algunas cosas que no, pues aquí no encuentro nada, no le veo patas, ni pies, ni pelos, ni nada, entonces lo dejo en blanco, no subrayé nada, no pasa nada, o sea, esto a lo mejor nunca va a tener importancia en este proceso tuyo de la vida en la Tierra, pero ¿qué tal si sí? O sea, esa información está ahí por alguna razón, ¿no? Pero tampoco le demos así como ni demasiada importancia
tratar de entenderlo, de recordarlo o algo particularmente así, sino vamos recogiendo ese tesoro. Esa es la aventura y eso lo hace más emocionante si se dan cuenta. O sea, más allá de tengo que creer en esto o tengo que comprenderlo así, más bien pues es todo ese tesoro que me permite a mí entender mi experiencia, que es nuestra experiencia al mismo tiempo. ¿Sí? Y eso que me permite a mí lograr esos objetivos conscientes de desarrollo que yo quiero justamente esforzarme por hacerlo mejor todos los días, para mis hermanos, para mis amigos, para mis hijos, pues para mi gente, ¿no? Para mi mundo, incluso para la gente que no tengo cerca, porque todo lo que nosotros somos al ser realidades vivientes del universo impacta en este engranaje, en este tejido, en este telar espiritual, mental y material del universo. Entonces, es muy hermoso reconocer estas conexiones, estas relaciones, y esto es lo que nos permite la luz que nos arrojan los documentos de Urantia. Entonces, los podemos tomar con esa relajación realmente, ¿sí? Cada quien va encontrando su tesoro y de repente dice, ah, se me antoja volver al documento aquel que me tocó tanto el corazón, que me gustó tanto, y a lo mejor eso que está en blanco, que no subrayaste en esa primera vuelta, dices, uy, aquí encontré, acabo de ver algo, ¿no? Y así, o sea, vamos teniendo cada quien nuestro descubrimiento, y esto es lo bello, ¿sí? Entonces, pues así vamos a poder abordar esto como esta aventura, como es como esta búsqueda del tesoro que hacemos cuando éramos muy niños, ¿no? Yo me acuerdo que esto nada más lo hice cuando fui en el kinder, que escondieron cositas con coordenadas y así, entonces tú tenías que ir encontrando tesoros a partir de descifrar acertijos. O sea, pues es una cosa así linda, como de aventura, de descubrimiento. Lo podemos ver así y de esa manera realmente nuestro psiquismo puede relajarse ante la envergadura de lo que realmente se nos revela. Cuando vamos tomando conciencia de eso, decimos, es que es así de grande, entonces puede causar cierto estrés, cierta tensión, sí, que podemos relajar de esa manera. Únicamente me quedo y medito en aquello que es realmente palpable, cercano a mi entendimiento y a mi corazón y a mi realidad presente. Más adelante veremos cómo se puede acomodar lo demás si lo encuentro verdadero y congruente con mi entendimiento en desarrollo, ¿no? O sea, es un abordaje muy distinto. Y pues bueno, con esto, con esta pequeña introducción a esta reunión de hoy, pues me gustaría darles la palabra, Mari. ¿Qué tal ha sido tu experiencia? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Les envío ahí un mensajito clave porque pues me di cuenta, ¿no? De cómo podrían ser las primeras secciones, pero también todo el tesoro que existe en la segunda mitad en cuanto a lo más cercano, ¿no? Entonces, pues simplemente una pequeña exposición de qué tal, cómo nos fue en este estudio, en esta lectura del documento, cuáles fueron tus ideas, tus sentimientos, incluso tus preguntas que te pudieron surgir. Tienes la palabra, mi corazón. Bueno, los primeros, aunque tú nos mandaste el mensaje, yo dije, yo tengo que leerlos, porque no, o sea, no voy a saltármelos. Realmente no comprendí mucho porque, pues, habla de una relación que existe entre los espíritus, que en realidad es uno, pero que en realidad son siete, y cómo trabajan, cómo se distribuyen la armonía que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. O sea, eso a mí me reventó la cabeza así porque no la entendí mucho, no la entendí mucho. Pero después, en la otra sección que nos recomendabas leer, yo encontré ciertas claves, como por ejemplo el servicio amante que debe uno de dar hacia a tu hermano, la idea de cómo acercarte a un padre amado y estar anhelar ese contacto con él a través de la adoración, es lo que yo capté aquí en la segunda parte, que nos lanzan así como esas clavecitas para que la vayas aplicando
a tu diario vivir y fomentar y hacer más grande esa comunión con el Padre. Entonces, esos son unos tesoros que yo descubrí ahí, que te dan esa invitación a que lo hagas, que forma parte para ese acercamiento. Entonces, pues sin duda que hay muchísimas cosas, pero como yo me atribulé y todo lo quería yo mentalizar, yo todo lo quería, por más que le pedí ya a mi espíritu, yo creo que la mente fue la que me traicionó aquí, quiso abarcar demasiado y al final no abarcó nada. Entonces, pues esas son unas clavecillas que yo encontré. No puedo decir mucho porque no tuve comprensión de la lectura, honestamente lo digo. Entonces, pues estoy aquí ahorita como en calidad de esponja para apuntar y absorber todo lo que nos puedas dar y todo lo que puedan dar los demás compañeros. Por el momento eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, mi corazón. Muchas gracias. Y sí, sí, qué importante esta. Siempre, siempre nuestra presencia, las ideas de nuestros hermanos, nuestras perspectivas, todo esto nos alimenta, nos da estas perspectivas, estas ideas que muchas veces uno mismo no puede alcanzar a ver o a desarrollar, pero justo para eso nos necesitamos unos a otros. Entonces sí, ahorita vamos a sacarle juguito a este corazón. Muchas gracias. Querida Fer, tienes la palabra, corazón bello. Gracias. Bueno, sí, yo también quise leer lo del principio, pero bueno, dije ya, no, aunque no termino de ver el sentido, como muy bien no lo había dicho, pues bueno, vamos a leerlo. Lo único que sí me llamó la atención fue el hecho eh, de esto de el universo opera siempre en 7 grandes divisiones. Entonces, al entender yo esta frase de el universo opera en 7 grandes divisiones, entonces puedo entender que también así nuestra realidad, como es este número 7, pues también tiene que ver con nuestra propia realidad, ¿no? Y ahí se enlaza con la parte que nos empezaste a señalar con el tema de la lógica, ¿no? Y la matemática, ¿no? Como la matemática tiene esa, como ahora en la física cuántica encontraron esta del átomo de Dios, ¿no? Como todo está constituido o todo esto de la, eh, ay, de Fibonacci, como todo tiene como siempre cierta repetición, estos patrones que se repiten constantemente a nivel matemático, ¿no? En las figuras de las plantas, en la figura de los animales, de los caracoles, de las especies, esto de también de encontrar como el cerebro humano está relacionado también, o sea, cómo también está relacionado con las plantas, o sea, cómo todo está de alguna manera es una matemática de Dios y que es muy bonito como también en poder mirar eh, eso que podía hacer las ciencias frías, en realidad no son tan frías, ¿no? Son un entendimiento mucho más profundo porque tiene que ver con la ciencia de Dios, ¿no? Y creo que también esta última parte que se va señalando, de cómo el ser humano puede, o sea, en realidad que es inherente la parte de lo moral y la parte de la virtud, es algo inherente. Me pareció interesante que utilizara la palabra indígena. Entonces, claro, dije, claro, qué interesante que utilice la palabra indígena y no original, no originario o base, ¿no? Sino la palabra indígena me llamó la atención eso, eh, pero también habla de cómo el ser humano va evolucionando y que el conocimiento justamente que como seres evolutivos va creando cada vez una conciencia más plena de Dios, pero al final de todo, que es un poco lo que yo he percibido estos últimos años, es que cualquier cosa
pintura, ciencia, filosofía, toma un completo matiz si es desde la búsqueda de Dios. Y creo que también tiene que ver con, no solamente con la ciencia, con la filosofía, sino también y el arte, ¿no? Y en el libro apuntaba particularmente al movimiento altruista, ¿no? El del servicio, que es lo que dice Mari, ¿no? Que no es lo mismo un servicio porque quiero quedar bien, ¿no? A un servicio porque eres servidor de Dios o porque estás buscando a Dios o más bien, y el libro lo apunta, ¿no? Es que cuando ya conociste a Dios, no es que lo conociste, una pequeña parte, ¿no? Una luz de Dios, es que puedes también mirar en tus hermanos a ese Dios porque lo miras en ti mismo, ¿no? Y entonces el reconocimiento del amor a Dios te permite amarte y te permite también mirar a tus hermanos sin diferencia, eh, pues ya, desde esta mirada que él tiene, ¿no? Yo he tenido algunas experiencias, pues doy biodanza, pero justamente compartía con algunas personas que hay una diferencia de cuando uno se mueve desde el ego, desde lo que yo aprendí, desde lo que yo conozco, a cuando realmente esos conocimientos los entregas al servicio de Dios, porque al final es siempre Él el guía de todo, y la sensación o la respuesta que obtienes es completamente distinta, ¿no? Y los momentos que para mí han sido mucho más relevantes, por ejemplo, me vino mucho el recuerdo hubo un momento que dimos una compañera y yo un ejercicio de biodanza para chicos que estaban en rehabilitación. Y hay un ejercicio muy bonito donde las personas simplemente se colocan en una posición de recibir y los demás están en dar, ¿no? Como en biodanza se utiliza mucho como el ejemplo de la biología, ¿no? Un árbol, una plantita, una flor que está recibiendo a la abejita que viene y le da ese factor que necesita para crecer, ¿no? Pero en ese momento yo realmente solté todo el control mental y lo único que me venía cuando yo me tocaba darles ese contacto, esa caricia, esa mirada a cada uno de los chicos, no es porque yo lo hubiera prevenido, sé que yo era una servidora de Dios y me venía a decirles, eres amado, Dios te ama. Y en ese momento, sin que yo les dijera nada, simplemente con mi tocar y mi sentir, se los hacía sentir, en ese momento ellos lloraban. Y era tan profundo, y después uno de ellos dio hasta me emociona, dio un testimonio donde él decía que en toda su vida tuvo experiencias muy duras de mucha violencia, de mucha dificultad. Y cuando entró en esto, pues él creyó que lo único que podía tener era la droga, las experiencias de éxtasis, la violencia, el dinero. Y él dijo, es que para mí una experiencia que vivimos hoy, porque es un seminario que se hace de resiliencia, y él dijo, cuando una de las personas que no sé quién fue, me abrazó y me acarició, sentí que Dios me amaba. Y si Dios me ama, aún sabiendo lo que yo he hecho, y Él tiene la capacidad de perdonarme, entonces yo quiero ser mejor persona. Entonces, comparto esto porque creo que de eso se trata, ¿no? Es como los conocimientos son base, pero cuando los ponemos al servicio de Dios, todo se transforma. Y justamente veía también una película muy bonita no sé si será ficticia o no, pero era un hombre que fue el creador del jardín de Versalles, ¿no? Y él decía, es que nunca nada es tan bello cuando, o sea, la creación que tú hagas, ya sea del arte, de la ciencia, nunca va a ser lo suficientemente grande si no es que tú te pones a un servicio de Dios y te conviertes, en este caso, él era un jardinero, ¿no? Él creaba los jardines más hermosos, ¿no? Entonces, mi padre me enseñó a buscar el jardín del Edén, ¿no? O sea, es como, ¿cómo puedo yo traer
los jardines de Dios a esta vida. Y eso es lo que busco todo el tiempo. Entonces, igual en otro documental de Rumi, justo estaban estudiando la astrología o la astronomía, y entonces de repente uno de los alumnos le decía como, wow, es que es extraordinario esto que estamos aprendiendo, y él le decía, no, no te olvides, tú solamente eres un instrumento de Dios y cada cosa tiene un lugar, ¿no? Entonces creo que, pues para mí, en general, lo que puedo resumir de esta lectura en el final, o sea, siento que el principio es como una justificación de todo lo que ya nos va a explicar a nivel humano, ¿no? O sea, es como cuando uno hace una tesis y hace una justificación y luego ya vas al tema principal lo que te toca. Eso es lo que sentí de este documento, ¿no? Que primero nos habla de esta fundamentación como de lo general para ir a lo particular y para que podamos entender de dónde se alimenta este tema de la voluntad, de hacer el bien, de la moral, de el ser virtuoso, del deber, ¿no? Del pensamiento lógico y racional, ¿no? Que al final es como, bueno, todo esto está alimentado, o sea, aunque pareciera que nos sintamos muy lejos de lo que son los siete, ya ni me acuerdo, los 7 espíritus, no me acuerdo porque tienen nombres tan parecidos, pues los 7 espíritus estos, que son importantes, yo lo sé, pero no me acuerdo de su nombre ya. Eh, es como ellos son la fuente de todo esto que ustedes llegan a percibir, y que realmente el ser humano que logra esos niveles de inteligencia a diferencia del animal, es porque ha entrado en contacto con esa sensibilidad. Recuerdo que había una terapeuta que me decía, una persona realmente inteligente no es aquella que solamente tiene inteligencia cognitiva, sino también tiene la sensibilidad para reconocer lo espiritual. Y entonces, bueno, pues con esta lectura, pues se vuelve como reafirmar, ¿no? Me gustó mucho esta parte que habla de que cuando morimos, no nos morimos, sino que se queda como todos esos conocimientos que como espirituales, ¿no? Pero que si realmente hicimos un trabajo profundo, sí el alma queda muy presente, porque sí se empezó a vivenciar ya en esta experiencia ese conocimiento de Dios, ¿no? Vinieron en mí los cuestionamientos que sí sé que son de otras perspectivas, pero con esto de que se queda el alma con la información de esto de las vidas pasadas, ¿no? O sea, ¿qué onda con toda esta otra perspectiva de las vidas pasadas? Y la otra también, porque hacía como una acotación muy clara de la diferenciación del ser humano y el animal, y entonces decía que los animales se mueven muy desde lo motor, que puedo entender que es con mucho desde el pensamiento, desde el movimiento binario, como, ¿no? De lo que van aprendiendo y de supervivencia, ¿no? Pero hay animales que yo veo que son extraordinarios, como los delfines, por ejemplo, ¿no? O las ballenas, que tienen ya otro nivel de percepción, incluso de sanación, a los seres humanos, que parece que son más animales que los delfines o las ballenas, ¿no? Entonces como que había en mí como este cuestionamiento, que sé que se refiere a las habilidades adaptativas, pero sí creo que han habido unas investigaciones muy buenas con respecto al tema de las frecuencias de los delfines y de las ballenas, ¿no? Como la importancia que tienen también como a un nivel de frecuencia en la vida animal, que es muy impresionante, ¿no? Entonces como que tenía como nada más como esa duda con respecto a ello. Y pues ya, eso. Hay muchas cosas, pero me quedo con eso. Hasta ahí. Gracias. Qué hermoso, muchas gracias, querida Fer, por compartirte, qué belleza. Sí, pues vamos descubriendo y qué lindo, pues esto, mucho de lo que les iba a compartir más adelante tiene que ver con esta, pues con esta organización y resumen que ya nos diste, querida Fer.
Sí, o sea, tiene que ver esta presentación un poco, pues, extraña de la combinación del Espíritu del Padre con del Hijo y pues explica pues, esta conexión de los fenómenos de la mente que desarrollan profundamente para nosotros en los documentos posteriores, ¿no? O sea, son la fuente y el origen de todo esto. Entonces, pues muchas gracias, querida Fer, por compartirte. Qué hermoso. Y pues sí, ahora vamos tomando nota de esto que va surgiendo ahí, y pues igual podemos decir alguna cosita al respecto. Gracias, mi corazón. Bienvenido, Iván, bienvenida, Jess, ¿cómo están? Hola. Hola, hola, bien, gracias. Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Gracias por estar aquí con ustedes. Tarde, Bienvenidos. pero seguro. igual. Qué lindo, bienvenidos, bienvenidos. Pues tienen la palabra quien guste tomarla. ¿Yo? Eh, pues al principio pues algo complicado, ¿no? Pero ya las últimas secciones pues muy bonitas, muy bonitas. Las acabo de leer apenas ahorita, un poco a la prisa, pero sí, o sea, sí las voy a revisar de nuevo, porque se ve que hay mucho jugo, muchas luces ahí que se pueden sacar. Eh, pues estas combinaciones, ¿no? Como dices, del Padre, del Hijo y del Espíritu. A mí me gustaría, ya sé que ya lo hemos hecho un poco, pero un poco sí aclarar, todavía no lo tengo tan claro, quizás sea bueno eh, alimentar un poco esto, cuál es la función del Padre, cuál es la función del Hijo y cuál es la función del Espíritu, un poco, eh, todavía no me queda tan claro como quisiera, y ya después de ahí, pues ya ver con estas combinaciones, ¿no? Que ya se vuelven más complejas, pero si todavía no comprendo bien estas cosas básicas, que lo básico es el Padre, el Hijo y el Espíritu, pues eh, me va a costar trabajo comprender más estas combinaciones, aunque sí tengo intuiciones, porque ya lo hemos hablado en sesiones anteriores de estas funciones. Eh, sí creo que no está de más irlas revisando, repasando para que quede más asimilado digamos, estas partes de Dios, que pues te das cuenta que es muy complejo y pues, no tenía por qué no serlo, ¿no? Es el origen de la creación, es el origen de la realidad, entonces, eh, y nosotros somos apenas una hormiguita, digamos, entonces es claro que para nuestra mente debe ser muy complejo, pero pues está aquí esta revelación, ¿no? Y por algo está, ¿no? Entonces hay confianza en nosotros de que la podemos comprender, puesto que se nos está dando, ¿no? Y lo que yo puedo comprender de estos espíritus rectores, pues que ellos son nuestra fuente, ¿no? Son nuestra fuente más profunda y la semilla de nuestra capacidad. Digamos, cuando uno siente eh, cierta lucidez, cuando alguien, una persona siente un deseo espiritual, un deseo moral, eh, pues viene de ahí, ¿no? No es que nosotros lo hemos creado, viene de ahí, de esa fuente, es lo que yo siento, ¿no? Lo que yo creo. Me gustó mucho esto de la mente cósmica y pues también esto de pensar me hizo pensar que somos una sola mente, ¿no? Que pues, somos muy similares, ¿no? Ahí lo dice también, pues, al ser tan similares, pues hay esta comunión, este apoyo entre nosotros, ¿no? Pero es en realidad porque quizá en realidad somos una sola mente. Y esto de las tres intuiciones cósmicas se me hizo como un gran resumen de nuestra realidad. Estas tres verdades, digamos, que están en nuestra mente eh, y que no nos desamparan, ¿no? Gracias a ellas yo creo hay esta cordura, hay esta unidad, este camino, esta dirección.
este sentido de la vida, ¿no? Entonces son como también como tres, los veo como tres dones que se nos da, ¿no? Y que pues, hay que saber utilizarlos, ¿no? Y pues muchas veces pues, nos parece que los tiramos a la basura, ¿no? O no los valoramos. Entonces, creo que se resumen totalmente, ¿no? Uno es el material, dos el moral y tres el espiritual, ¿no? El hecho, la ley, el amor, la ciencia, la moralidad y la religión. Entonces, ahí están nuestras tres áreas de comprensión, de desarrollo, y me gusta, ¿no? Todo puede cambiar, todo cambia menos esas, ¿no? Las civilizaciones, como dicen ahí, pueden cambiar, moverse, pero eh, estas tres intuiciones cósmicas están ahí, ¿no? Para guiarnos, para desarrollarlas. Y, y me gustó también esto que dijeron, lo que nos diferencia de nuestros primos, los animales, pues que nosotros tenemos, dentro de muchas cosas, pues la capacidad moral, ¿no? La capacidad de autoconciencia y, y el deseo de Dios, ¿no? El deseo de alcanzar a Dios, de, de ser mejores personas, ¿no? Ese impulso espiritual eh, es lo que nos eleva, ¿no? Y también lo moral, ¿no? Lo filosófico, ¿no? ¿Qué animal es un filósofo? Pues nadie, no conozco ningún animal filósofo. Eh, y la ciencia, ¿no? Entonces esos tres niveles, eh, el conocerlos, desarrollarlos, me, me dio como una claridad, un resumen, ¿no? De nuestras áreas de potencia que tenemos y que hay que cuidar, ¿no? Y unificarlas para, pues para alcanzar el paraíso, ¿no? Que es un deseo profundo que muchos tienen, aunque no sean tan conscientes de ello, pero en realidad hay algo que buscamos, ¿no? Dentro de nosotros. A veces se busca en lugares equivocados, pero todos estamos buscando algo, la mayoría de las personas. Todos queremos, de cierta manera, como el bien, ¿no? Algo bueno, ¿no? O amar. Entonces, simplemente es como aclararlo, ¿no? Esta revelación nos ayuda a aclararlo, a no perdernos en la vida que puede ser como muy compleja, las filosofías, las religiones, eh, como que nos aterriza en algo más concreto para a partir de ahí nosotros a través de nuestra experiencia, nuestras relaciones, nuestra, nuestra búsqueda espiritual, pues llegar ahí, ¿no? A lo que cada vez nos hace más plenos. Y también se habla ahí de la personalidad, ¿no? Ciertas luces de la personalidad que sí quisiera revisar de nuevo, pero esto, ¿no? De que en realidad ninguna se repite. Podemos ser semejantes, pero eh, mi esencia o mi personalidad, yo soy yo, ¿no? Y eso va a seguir incluso después de la muerte, ¿no? Entonces es algo como que te da mucha dignidad, ¿no? Te da mucho valor, en el sentido de que Dios te creó por algo, ¿no? Y Dios no te va a mezclar o no eres algo insignificante para Dios, ¿no? Eres una personalidad para Dios. Y eso, pues, es nuestra vida, ¿no? Eso es nuestro yo más profundo y que se va a desarrollar, que va a crecer, que va a llegar a lugares que todavía no nos imaginamos. Entonces, eso es emocionante. Entonces, me dejó con un gran sabor al final, ¿no? Al principio complejo, pero al final ya me alivió porque pues, ya nos aterrizó, ¿no? A esta realidad o a este plano, digamos, y siempre con mucho amor, digamos, ¿no? El saber eh, que hay algo que nos ama, ¿no? Que Dios nos ama, ¿no? No es frío, pareciera que es frío el libro, pero no es frío, simplemente es como directo, ¿no? Tampoco es sentimental, ¿no? Simplemente es directo y te dice las cosas como son. Y eso me agradó.
Qué hermoso, querido hermano. Muchas gracias por compartirte. Solo un acercamiento a esta pregunta que haces. Eh, Siempre que nosotros nos preguntamos algo acerca de Dios, tenemos que ir haciendo esta aclaración de cómo lo queremos comprender, ¿sí? Porque desde que es el centro y fuente mismo de toda la realidad, ¿sí? Hay muchas maneras de abordarlo como para entenderlo, ¿sí? Y esta declaración que aparece en el documento 3 en la sección 6 al final, con esas joyitas con las que luego cierran los documentos, documento 3 sección 6 dice, Dios el Padre ama a los hombres, Dios el Hijo sirve a los hombres, Dios el Espíritu inspira a los hijos del universo a la aventura siempre ascendente de encontrar a Dios el Padre por los caminos ordenados por Dios los hijos a través del ministerio de la gracia de Dios el Espíritu. Ahí nos dio toda la ecuación en relación a nosotros, seres ascendentes, hijos de Dios ascendentes, y eso es la explicación clara de lo que Dios es para nosotros como sus hijos en el universo, ¿sí? Todo el ministerio de la Trinidad en relación a nuestra ascensión. Pero esta explicación, por ejemplo, no habla en relación a los absolutos, por ejemplo, o en relación a la isla del paraíso, por ejemplo, o en relación a los superuniversos, o sea, no nos da luz sobre eso, pero sí respecto a nuestra relación con Padre, en nuestra relación como hermanos, como Dios el Hijo, y en nuestra relación como Dios el Espíritu en esta madre que nos nutre a lo largo de todo el camino de ascendencia, porque el Espíritu es como el amor de la madre que nos acompaña. Entonces, no se menciona claramente como tal, pero muchas veces se menciona así, por ejemplo, con el ministerio de las ministras divinas, que le llaman consorte, o sea, de alguna manera te hablan de un aspecto femenino de Dios, ¿sí? Pero justo, no se hacen declaratorias de esta naturaleza y tan a menudo, porque eh, cuando nosotros analizamos de forma objetiva la palabra padre, puede aplicar perfectamente para un hombre o para una mujer. Es aquel que me cuida, me protege, incluso por eso es que en la escuela dice, llama a tus padres, no dice llama a tu padre y a tu madre, o sea, puede decir a los padres, ¿sí? Porque son los dos padres. Entonces, está muy utilizado de esta manera, pero también nos hacen ver, por ejemplo, que nuestro hijo creador es de corazón materno, es de como un amor protector que tiene. Entonces, sí maneja estos aspectos también y es muy bonito y muy interesante ir encontrando y descubriendo poco a poco, pues, qué hace el Padre, qué hace el Hijo, qué hace el Espíritu, pero debemos de pensar y reflexionar en relación a qué, en relación a nosotros, al universo, a los soles, a las galaxias, a la gravedad, a la mente, a qué, ¿no? Y ahí es en donde podemos, a través de la información que nos da, pues, mira, ahí va, lo ubicamos, ¿no? Ahí lo vamos a ir entendiendo poco a poco, pero es una aventura, como les decía hace un ratito. Lo veamos así como una aventura de descubrimiento, lo vamos a ir encontrando, así como cuando abrimos el libro de Encontrando a Wally, ¿no? Lo vamos a encontrar alguna vez, pero lo que lo encontramos, lo encontramos. Entonces, estas lecturitas así son para que nosotros tengamos siempre el recuerdo de que es muchas cosas, pero el pensar en relación a qué nos ayuda a ubicar más cercanamente lo que nuestra mente está queriendo saber, ¿sí? Querida Jess, tienes la palabra, mi corazón hermoso. Gracias, pues igual comparto el sentimiento de Iván. Al principio estaba leyendo y no entendía nada prácticamente. Comencé a cansarme un poco cuando ya empezó lo mero bueno y bueno, puedo decir que realmente me ha gustado mucho este documento, el final. Y bueno, comparto un poco
de las opiniones que ya se dijeron, perdón, entonces no las voy a repetir. Me gustaría, pues más bien, hablar de la parte 7, la moral, la virtud y la personalidad. Creo que esa es la parte que más me gustó y me resonó. Me hizo, pues no sé, cómo hacer este pequeño examen, ¿no? De autoobservación. Se me hace muy interesante cómo habla de que podemos ser autoconscientes, conscientemente, me parece. Me parece, bueno, muy interesante ese concepto para aplicarlo, ¿no? Suena complejo y tratar de llevarlo a la realidad, pues más. Y bueno, pues con lo que yo me quedo de este documento es que, eh, pues, cómo es este camino, ¿no? Que seguimos hacia Dios. Y bueno, como aquí nos hablan, ¿no? De la moral. Traté de no pensar en estos conceptos un poquito más como de filósofos griegos, ¿no? De la virtud, de la moral. Eh, Traté de hacerlo un poquito más abierto. Eh, Sin embargo, bueno, lo que no pude evitar es que a mí me recordó mucho un libro, me parece que se llama algo así como La resistencia, el final de la resistencia al amor, y es de alguien por ahí que tiene que ver con Curso de Milagros. Eh, pero habla mucho de cómo, pues nosotros por un lado seguimos el camino de Dios, y yo leía toda esta parte de la moral, la virtud, ¿no? Y pues me resonaba, ¿no? En que yo tengo esa búsqueda, pero luego recordé, pues que en este libro te invitan también a pensar o a reflexionar acerca de estos muros que luego nosotros erigimos como para poder estar con un pie en el mundo material y un pie en el mundo espiritual, ¿no? Y entonces, pues de alguna forma como un poco de manera inconsciente, ¿no? Yo sigo en el mundo material y sigo haciendo cosas que podrían considerarse, pues no sé, pudiera ser, ¿no? No tan virtuosas, ¿no? No tan elevadas, pero como son inconscientes, pues parece que no pasa nada, ¿no? Lo hago como incluso en piloto automático. Y bueno, luego está la otra parte, ¿no? En la cual sí soy como consciente, ¿no? De estar buscando a Dios, de querer mejorar, de querer, este, pues estar como eligiendo, ¿no? Este camino, ¿no? Hacia Dios. Y pues yo lo que quería compartirles es como esa reflexión que a mí bueno, a mí me sirvió mucho de manera personal y pues yo les invitaría, ¿no? Si a alguien de aquí les sirve, pues a pensar como, pues no en esas partes en las cuales ya buscamos a Dios. Probablemente aquí ya hay alguien que busque 100% a Dios, pero también a buscar esas partes como pues un poco inconscientes, ¿no? Aquí me parece que usan conceptos muy altos y yo cuando lo leía sentía como vibrante, ¿no? Así como bello, como que casi no son sentimientos de este mundo, ¿no? Y de alguna forma nos están diciendo que estas virtudes las tenemos de manera innata, ¿no? Que podemos desarrollarlas, pero que les parece triste, ¿no? Que hacemos muy poco por ello. Entonces, esa fue lo que a mí como que más me resonó y esa invitación, ¿no? A como decir, bueno, pues, ¿cuáles son esas capacidades innatas, ¿no? Que tal vez hay en mí y hasta dónde sí las estoy explotando, o tal vez sí estoy agradeciendo ese regalo, ¿no? De Dios. Eh, Como decía Iván, ¿no? Vemos a los animales y pues evidentemente no tienen ese nivel, entonces no es cualquier cosa lo que tenemos, ¿no? La conciencia, la inteligencia, ¿no? Eh, la virtud, bueno, el potencial de virtud. Entonces, perdón. Ah, me voy a tomar un minuto, perdón. Voy por agüita. Mejor tómate Perdón, un perdón. vaso de agüita en lugar de un minuto. Te recomiendo más que te tomes un vaso de agüita. Qué hermoso, muchas gracias, querida Jess. Pues María, en lo que se nos recupera, Jess, tienes la palabra en mi corazón. Bueno, coincido con ustedes en que la primera parte para mí también fue compleja, pero
pues porque nos está explicando una realidad que pues tenemos que imaginar para poder comprender. Entonces, a mí lo que me gusta, más allá de que me queda claro que no lo entiendo en su completitud, me parece muy interesante poder descansar en esta organización. Esto es lo que sí me da, o sea, conocer que hay una estructura tan clara, cómo está organizada a mí, pues desde los capítulos anteriores o documentos anteriores, me deja con esta tranquilidad de saber que hay algo muy organizado. Me gusta mucho el tema de la mente cósmica y cómo nos dice, pues, todos estos niveles que hay de la realidad y cómo podemos comprenderla, pero lo que me gusta pues es este símil, ¿no? Este ver cómo pues sí, tengo una mente lógica, o sea, esto que nos van describiendo, cómo sí lo reconozco en mí y me parece muy hermoso y además que nos digan pues que son 7 espíritus rectores porque cada uno de ellos se vincula con uno de los grandes superuniversos, y además hay como un dote de su ser en cada uno de estos superuniversos y por lo tanto en nosotros. Y eso me gusta mucho porque siempre, como decía Fer, es como un reflejo de lo más grande hacia lo más chiquito, como una fractalidad de alguna manera, aunque hablabas de esta forma elipsoide que tienen las cosas, pero finalmente es esta repetición de lo grande y me parece muy hermoso. Y pues también esta invitación que nos hacen a tratar de unificar todas estas formas de la realidad que también están en nosotros. Mantenerlas unificadas me parece que es muy importante. El tema de la personalidad es algo que me gustó mucho porque he leído, no, bueno, no sé si leído, más bien he escuchado personas que lo plantean diferente, ¿no? Como la personalidad es algo que se construye, pero yo siempre había intuido que la personalidad es esto que permanece, a pesar de lo que suceda en tu vida. Y pues me parece mucho más lógico y más coherente. Y me pasa porque además me fui 20 años de aquí y ahora encuentro a las personas, y pues han cambiado mucho, pero es muy interesante saber que uno reconoce a esa persona, aunque haya cambiado por completo su forma de vivir, de ser, de pensar, uno reconoce a esa personalidad. Y entonces, pues me hace mucho sentido que sea esto, que es un continuo en nosotros, eso que permanece. El tema de la virtud me parece muy interesante cómo no, con la personalidad, perdón, también me parece muy interesante porque además la amplía, según yo, no estoy segura, pero la amplía porque nos dice no solo que somos conscientes de que somos conscientes, sino que podemos ser conscientes de otras personalidades. Y eso me parece que es otra opción que pues ahí está presente, pero que no la había reflexionado y me parece muy interesante. Conscientes de que somos conscientes y conscientes de otras personalidades. Me parece muy, muy importante. Y con el tema de la virtud también me parece muy interesante cómo lo proponen, porque no solo es como el logro de un nivel de ascendencia, o sea, no es nada más superarte hacia cualquier rumbo, sino es esta superación en búsqueda de Dios. Entonces, me parece que ahí sí comprendo la completitud de la virtud y me parece muy, muy importante. Y, y el último documento me parece que ahí está todo, de hecho creo que lo subrayé casi todo, toda esta enseñanza, como bien dice Mari, nos enseña esta importancia del servicio, pero de la autoconciencia primero de nosotros mismos para poder servir. Me parece que este documento es una gran enseñanza. O sea, yo sí creo que requiere otro tipo de atención. O sea, también dejarlo como en una pausa y utilizar, porque me parece que hay una gran enseñanza, el altruismo, esto, cómo Jesús nos reveló no solo a Dios al hombre, sino que también hizo una nueva revelación del hombre a sí mismo y a los otros hombres. O sea, hay una gran enseñanza acá, tanto lo que hizo el maestro como cómo funciona la mente, cómo podemos poner en práctica todo esto que tiene que ver con nuestro crecimiento, con la búsqueda de la virtud, que es este camino hacia Dios. Entonces, pues eso, me parece una gran cosa. Y no tengo preguntas, sí se me hizo muy complejo, pero como bien dices, traté de descansar en aquello que pude recuperar y no me preocupé por lo que no pude entender. Ya habrá tiempo de entenderlo. Espero. Espero que sí haya. Y bueno, eso es lo que quiero compartir. Muchas gracias, mi corazón bello. Muchas, muchas gracias. Jess,
¿Ya estás en condiciones? Tienes la palabra, corazón. Gracias, espero que sí. Bueno, también quería hablar acerca de esto que toca un poquito María, ¿no? De la actitud como de servicio. Me parece que ya hace mucho habíamos hablado de esto en otro grupo y yo recuerdo mucho cómo, pues como, pues no sé, como mencionaste que no, o sea, que la actitud de servicio, ¿no? O de, ay, ¿cómo te dije ahorita? Ya se me fue la palabra. De altruismo. Este, pues no nace por sí sola, ¿no? No, esa sí no es, creo, lo entendí así, esa no, es innata a nosotros. Entonces, pues me hizo muy interesante, basado en la educación, cómo nosotros podemos dar ese ejemplo y cómo seguir nutriendo como nuestra vida desde esa conciencia, ¿no? Muchas veces como que yo he pensado antes, ¿no? De que pues de niños somos como buenos, ¿no? Pero no es cierto, sí somos como egoístas y sí vamos aprendiendo, ¿no? Como a darle al otro y me parece que aquí incluso dice que solo el padre, ¿no? Da de manera altruista, pero si no eres mi hijo, pues como que no me das un poco igual, entonces creo que es algo sumamente importante. También hay una parte en la que mencionan la elección del hombre entre el bien y el mal, ¿no? Y yo dije, ay, o sea, creo que esa es de las cosas más difíciles, ¿no? Tal vez distinguir entre el bien y el mal, pero luego lo pensé y dije, ¿de veras? Y ya termina ese párrafo, pues diciendo, ¿no? Que eh, nosotros podemos llegar como a esta inteligencia suprema y a la virtud si estamos haciendo la voluntad del Padre. Entonces creo que la elección entre bien y mal no es el problema, sino en lo que hay que trabajar es a aprender a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y creo que a partir de eso, pues ya se empieza como a clarificar todo, situaciones, etcétera. Ya se me está cerrando la garganta. Creo que hasta ahí voy a dejar mi comentario. Gracias. Qué lástima, pero sí, comprendemos plenamente mi corazón. Muchas gracias por compartirte. Muchas gracias a todas y a todos. Como siempre, pues siempre que nos compartimos, pues nos pueden surgir preguntas o nos pueden surgir, mira, a mí me gustaría decir algo respecto de lo que dice ella o lo que dice él. Entonces, quien guste tomar la palabra, por favor, para decir algo más, a lo mejor algo que no alcanzamos a decir, que se nos pasó. Quien guste. Yo quiero preguntar, porque sí lo había notado y ahora que lo dijo Jess, me acordé, del tema de la moral. Creo que sí está dentro de ahí, creo que es de la justicia y de la moral. Hay algo que expusieron, porque dice como es, a veces entendemos que es muy fácil el bien y el mal, pero hay pequeños actos donde es difícil discernir y es una de las cosas que a mí me ha pasado justo, como con algunos textos religiosos, me ha venido mucho la palabra discernimiento y en el libro lo exponen justamente, dice que, y yo pregunté, ¿no? Es que a veces escogemos el menos por sobre el mayor. Y yo dije, ¿qué se referirá a esto, no? O sea, ¿será como por el tema de el egoísmo? O sea, escoges tal vez por lo chiquito y no por el bien que vas a hacer a la mayoría de las personas? ¿O a qué se refiere con esto de escoger lo menos por el mayor? Esa era como una de las preguntas que tenía. Y la otra, cuando decía que justo en esto como de los patrones de la existencia, de las realidades, dice que hay una marca en todos los hijos divinos y que todo viene desde estas 7 divisiones, ¿no? Que yo también lo planteaba. Entonces, esto de las 7 como personalidades, que son los 7 pues, rubros en los que va especificando el Padre, el Hijo, el Hijo divino y bueno, todo esto. Y va separando los universos, creo, los superuniversos. Entonces, mi pregunta era, en los seres humanos es
que ya nos caracteriza un tipo de marca por ser seres humanos en este mundo Durantia, o hay una división dentro de los seres humanos también. Eso es como una pregunta que me surgió con respecto al tema de las personalidades. Y luego, no, nada más, pues en esto también de la reflexión que dice Jess, a mí también me tocó mucho una parte donde dice que cuando el hombre no discrimina los objetivos de sus luchas mortales es porque ya está en modo supervivencia. Entonces, sí es como que creo que a mí me pasa, ¿no? Y creo que es una de las cosas que más nos pasa a los seres humanos, ¿no? Por el dinero particularmente, ¿no? Creo que es una de las cosas que más sucede a nivel humano, ¿no? Y que constantemente nos vamos en este tema de la supervivencia, pero que no estamos discriminando realmente cuál es nuestra lucha y volver a recordar, ¿no? Estos fines superiores. Bueno, eso. Gracias. Gracias a ti, querida. Solo una cosita, si nos puedes ubicar en esta parte de donde lees esto de lo que elegimos lo menos para tener mejor contexto. Ay, déjame. Está, a ver, déjame lo busco bien. Sí, por favor. Está en el tema de la personalidad. A ver, déjame te digo. No, buscar. Ya voy a anotar las páginas. Em, Cuando habla de la justicia, creo que es este. No, el deber, causación, hoy, acción, esa es la realidad en todas las dos. Es el documento 16, es la sección 7. Gracias, Iván. Sección 7, creo que es el antepenúltimo párrafo. Ahí está. Ok, ok. Ah, sí, aquí está. Un sentido en la 16.77, 193.6. La elección del hombre entre el bien y el mal está influida no solamente por la agudeza de su naturaleza moral, sino también por las influencias tales como la ignorancia, la inmadurez y la ilusión. Un sentido de proporción, y ahí habla también del discernimiento. También tiene parte en el ejercicio de la virtud, porque el mal se puede realizar cuando se elige el menor en vez del mayor como resultado de la distorsión o del engaño. El arte de una estimación relativa o de una medida comparativa entra en la práctica de las virtudes del ámbito moral. Claro, claro. Sí. Pues justamente esto, tienes razón en tu discernimiento que nos compartías, que tiene que ver con esta cuestión egoísta, con el bien menor. O sea, nosotros podemos incluso creer que estamos haciendo un bien, porque, por ejemplo, y esto es lo que siempre tenemos que traer a utilizar todos estos poderes de reflexión, de discernimiento, para eso es que los tenemos ahí. Cuando somos niños pequeños, nosotros encontramos delicioso el pastel y creemos que nos hace bien comernos el pastel entero. O sea, y dime que no, si está buenísimo, ¿no? O sea, esto es para que un niño comprenda que eso puede ser una cuestión que sea placentera y todo esto, pero el discernimiento del bien, muchas veces nosotros lo entendemos realmente y cabalmente a partir de la experiencia. Un niño que no tiene límites y que puede comerse el pastel y que le da dolor de panza y vómito, entiende que no está bien comerse el pastel entero, ¿no? Entonces, la cuestión es que cuando nosotros estamos en este proceso de desarrollo, tenemos este estado natural, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros partimos desde un estado completamente natural. Somos un proyecto, ¿sí? Somos un potencial. Ese es el estado natural, ¿sí? Entonces, en el estado natural, todas y todos compartimos ciertas
cuestiones, como esto que puntualizabas, querida Jess, de que se nos enseña a ser compartidos, a ser generosos, a ser, sobre todo, hasta el niño más naturalmente y moralmente dotado con un corazón generoso, porque también que los hay, ¿sí? O sea, esos niños que naturalmente van y dan sin que nadie les diga, a ver, pum, sí, se tienen que ir haciendo ajustes, pero esta variabilidad en la dote intelectual, moral, física, ¿sí? De cada uno de nosotros, es lo que determina esta variabilidad de elecciones. Entonces, independientemente de estas dotes iniciales de cuerpo, mente y espíritu, nosotros tenemos una labor que hacer, una tarea que hacer, porque todos somos un proyecto. Nacemos aquí desarrollándonos, ¿sí? No sabiendo completamente algo, ni no, mira, es que este niño nació virtuoso. La virtud es algo que se cultiva, que no es inherente, y lo mismo el altruismo, y lo mismo todas estas cosas que muy claramente se puntualizan ahí, ¿sí? Entonces, en este párrafo lo que yo entiendo es que sí, la elección de lo que es menor en vez de lo que es mayor tiene que ver con esto que nosotros incluso discernir como un bien, pero es un bien parcial, relativo, limitado, ¿sí? Entonces, el reto está en la búsqueda de este bien universal más grande, en el discernimiento de estas cosas. Por ejemplo, el hecho de que realmente nosotros hayamos entendido que estamos unidos de muchas maneras que no alcanzamos a sospechar, nos hace descansar en el hecho de que lo que yo haga, aunque sea aparentemente pequeño, es lo suficientemente grande e importante que las grandes labores públicas. Te lo voy a poner en un ejemplo muy simple. La consagración amorosa, verdadera, a una sola persona, al cuidado de una sola persona, es igual de bendito que tener un gran centro de ayuda para miles o millones de personas. O sea, como bien lo ubicabas hace un ratito, Jess, no es que en este sentido algo sea más o menos que algo, porque es trabajo santo, es obra santa, es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ahí es en donde nosotros, a partir de las condiciones de nuestra vida, encontramos esa plena realización y ese descanso. ¿Por qué? Porque realmente sabemos que estamos conectados y este bien que en silencio, en lo secreto, cosechas, cultivas, das, otorgas libremente, está repercutiendo no solamente en todo nuestro mundo compartido, en nuestro hogar, sino en todo el universo, incluido el reino animal. O sea, es que esto justo, estas lecturas que luego tenemos, iniciales, tenemos que observar lo que se declara y a partir de la observación de nuestra experiencia y la observación objetiva del reino animal, podemos llegar a conclusiones, ¿sí? Pero justamente muchas de las cuestiones que a veces nos pesan cuando se nos declara que somos como ese proyecto planetario, ¿no? Porque cuando estudiamos el universo, hablaron de las esferas habitadas como las esferas más importantes del universo. O sea, más allá de todo esto, que todo existe para que existan estas esferas en donde pueden criaturas materiales desarrollarse y alcanzar eternidad de espíritu, ¿sí? Conciencia de Dios, alcanzar esa perfección del amor de Dios. Cuando se nos ubica de esta manera, no es para justificar, por ejemplo, nos los comamos a todos o los aplastemos a todos o destruyamos sus hábitats. Es todo lo contrario, de hecho. Sí, o sea, muchas veces rechazamos esta responsabilidad de estar en la conciencia de estas cosas. Tenemos nosotros, como lo decías hace un rato, Iván, no veo animales filosofando y esto, pero el tener conciencia de estas cosas nos coloca en un nivel de responsabilidad, no de hijo que puede hacer lo que sea en la casa, sino un hijo que tiene una creación para cuidarla y elevarla. Así es como nosotros podemos entender esta responsabilidad de la dignidad de la conciencia del tipo humano, ¿sí?
como la conciencia de tipo otrora animal, que ha evolucionado a la autoconciencia y a la potencialidad de espíritu, de conocer a Dios. Entonces, esto nos coloca en un grado de responsabilidad más que en un privilegio para hacer lo que queramos, porque muchas veces estas declaratorias es así como nos llegan a estorbar, porque creemos que sentirnos como justo nos viene a la cabeza el pináculo de la cadena alimenticia o estas cosas, pues vamos a ir conociendo la propuesta más amplia y profunda que se hace en el libro de Urantia, respecto de los animales, pero se les da un lugar muy especial y muy importante, no solamente en nuestro desarrollo evolutivo, que nosotros estamos aquí a partir de un desarrollo animal, o sea, sin ellos nosotros no estamos y no somos nada, simplemente, y a partir de que alcanzamos el estado humano, nuestra relación, son ellos los que nos han acompañado y los que a partir de su ayuda y alianza hemos nosotros logrado civilización. O sea, pero son etapas del desarrollo y de la convivencia animal. Comprender nuestro lugar como seres autoconscientes y comprender a los animales como seres conscientes nos permite reconocer el engranaje mejor de esta realidad para tratarlos con la dignidad que merecen y ser consecuentes en ello, pues, ¿no? Entonces, es una cuestión muy hermosa porque el reino animal también evoluciona con nosotros. No es que, ay, esto es para la evolución y gloria del hombre nada más, porque la naturaleza, cuando la estudiamos allá, escucha estas palabras y cuando tengas ganas, vuelve a estudiar aquella sección que se llama Dios y la naturaleza. Habla de estas claves de que la naturaleza responde al estado de la criatura autoconsciente, es decir, del modelo divino de creación. Y a partir de ese estado, ¿sí? También la naturaleza cambia su configuración, su naturaleza misma, su comportamiento, ¿sí? A mí no me es realmente, imagínense esto, una humanidad que ha alcanzado realmente la declaración de la hermandad humana. Ya no hay conflictos importantes grandes, se acabaron los problemas grandes y graves. O sea, no estamos ni siquiera hablando de una humanidad completamente iluminada. Estamos hablando de algo que ya se acerca, se empieza a acercar hacia una era de oro. Ni siquiera estamos hablando de algo realmente ya establecido, sino una humanidad verdaderamente más consciente, en donde los conflictos grandes ya no existan, se acabaron las bombas de destrucción masiva, o sea, ya no tenemos esos miedos a autodestruirnos porque hemos llegado a acuerdos verdaderamente civilizados para resolver nuestros problemas, nuestras diferencias y nuestros ajustes como personalidades, ¿sí? Corazón hermoso, realmente no me resultaría raro el hecho de que la naturaleza a ese punto haya cambiado tanto que haya por lo menos una disminución importante de lo que es rapaz y feroz. Sí, o sea, la existencia de eso y esto, estoy completamente seguro de que va a evolucionar hacia un estado de animales que convivan armoniosamente con el hombre. O sea, no va a haber ni rapacidad ni ferocidad en esas eras de iluminación espiritual futuras. O sea, no se proyecta un futuro sin animales porque no hay un pasado sin ellos. Por lo tanto, no puede haber un futuro sin ellos. Entonces, nosotros necesitamos comprender que estas revelaciones, esta información, no es para hacernos sentir mucho o más importantes o lo único importante, sino para conocer tu lugar y tu responsabilidad en este engranaje. O sea, todos los animales más elevados del reino tienen capacidades maravillosas, muchas a nivel sensorial, que son de un orden completamente más allá de lo que el humano puede hacer, ¿sí? Esto es totalmente indiscutible. Pero lo que se revela aquí en relación a los animales tiene que ver con el estado de mente-conciencia, con la presencia de la realidad del alma, con la presencia de la realidad del espíritu y con todos los efectos que al nivel de la mente y del alma esto produce.
Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, es una maravilla lo que podemos hacer en relación de plantas, animales y otras realidades no personales, porque también eso lo vamos a ir comprendiendo más, ¿sí? Que son realidades vivientes, sí, pero la personalidad está relacionada con el tipo de conciencia que es volitiva, que puede elegir eso, ¿sí? Entonces, esto poco a poco se va haciendo más claro, si se dan cuenta, conforme lo podemos platicar. Pero, bueno, como bien dices, María, en esta segunda mitad de este documento, yo creo que perfectamente lo podemos volver a alguna sesión especial para abordar de uno en uno, para hablarlos, irlos reflexionando, porque hay mucha información muy importante en estas secciones. Pero sí, me gustaría eh, dejarles ahí como la, la invitación, si quieren que los repasemos a un nivel un poco más profundo, pero se nos arroja mucha luz acerca de nuestro estado de criatura, de nuestra naturaleza ontológica, de nuestra esencia, de lo que somos, de lo que nos constituye, ¿sí? Es una cosa muy hermosa porque aquí está la luz de muchas de los fenómenos de nuestra realidad personal, ¿sí? Podemos ir ubicando mucho más claramente aquello que sentimos cuando se echa luz acerca de estas realidades personales que se nos ubica con claridad y profundidad acá. Entonces, pues, como bien dices, María, lo podemos nosotros profundizar más adelante, pero ahorita sí me gustaría volver un poco sobre esta organización de las cosas que hemos venido nosotros estudiando respecto de la realidad de los espíritus rectores en relación a Dios, es decir, a la Trinidad paradisiaca, a la deidad central, al universo central y eterno. Ahorita se nos habla de que los espíritus rectores son estas, se nos revela por qué, por ejemplo, 7, justo para que nuestra mente pueda ir ubicando esto como las matemáticas divinas, como hace un ratito decías, Fer, ¿sí? Porque nosotros le podemos dar muchos significados a partir de muchos lugares, pero en esta sección inicial y en estas primeras secciones se nos dice que es como que agotó el Espíritu Infinito la posibilidad de asociación de la Trinidad paradisíaca para la manifestación, y entonces ese número es 7. O sea que no, por eso es que no es 6 o no es 5 o no es 2 o no es... Se nos dice ahí cuáles son estas posibilidades de asociación y pues esto es lo primero que aparece, ¿no? Que es el Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y después el Padre y el Hijo, el Padre y el Espíritu, el Hijo y el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Estas posibilidades de asociación de los espíritus de la Trinidad son estos espíritus rectores, son estas manifestaciones de Dios a los universos del tiempo y el espacio. Entonces se nos da esa explicación de por qué es el 7, ¿no? Y pues también se nos esclarece que la función, digamos, a gran escala de los espíritus rectores es la supervisión de estos 7 superuniversos, uno para cada uno de estos 7 espíritus rectores. Entonces, es esta supervisión central y pues ubican que en la sección número 1, que es esta inevitabilidad subabsoluta. Yo sé que aquí es en donde empiezan estas cosas que pueden ser complejas, extrañas o rebuscadas, pero en relación a que, ¿se acuerdan que cuando nosotros estudiamos la Trinidad, hablaron de que la Trinidad es la única inevitabilidad del universo? Por eso es que hablan aquí y lo retoman, ¿sí? Armonioso con eso que leímos antes, de que los 7 espíritus rectores a los universos del tiempo y el espacio son esa inevitabilidad, o sea, no puede ser de otra manera o no podía ser de otra manera,
simplemente porque es el modelo divino, ¿sí? Así como la Trinidad paradisíaca, la deidad triple, es la inevitabilidad absoluta, se nos dice que estos 7 espíritus rectores son la inevitabilidad subabsoluta, o sea, lo que es para nosotros, o hacia nosotros, ¿no? Bueno, respecto de esto que resaltan de la marca, hay una cosa muy curiosa, porque si se dan cuenta, donde más información se nos revela es justamente del espíritu rector número 7, que es nuestro espíritu rector, ¿no? Entonces se nos da muchas características acerca de la naturaleza triple de este espíritu rector, porque es como, no el representante de la Trinidad, pero sí de la actitud trina de la deidad, ¿sí? Entonces es una cosa muy bella lo que se nos revela, porque esto mismo habla ya de la marca espiritual que nosotros tenemos, es decir, no es una marca en un sentido peyorativo, sino es una marca en un sentido distintivo, ¿sí? Es como, nosotros lo podemos ubicar aquí, pues una persona que viene de una parte determinada del mundo, pues tiene una marca de venir de allá, ¿no? Así como, mira, tú vienes de Siberia, ¿no? Mira, tú eres de sudamericano, mira, tú vienes de, o sea, hay ciertas cosas que son como una marca distintiva de como del origen, de la procedencia. Ahora, esto de la marca es una cosa muy bonita que me gustaría desarrollarles un poquito aquí, porque nosotros, mientras vivimos nuestras vidas en la tierra, un poco extraviados, un poco inconscientes de nuestras decisiones, un poco perdidos en cuanto a significados, nuestra experiencia común. Aquí a lo mejor no alcanzamos a apreciarnos, ¿no? Nuestra diversidad, todo lo que es apreciable y bello de la expresión humana, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy bellísima que muchas veces, lamentablemente, durante nuestra vida en la tierra, no lo alcanzamos a apreciar. Pero yo te quiero colocar una imagen en tu mente y que hagas una labor imaginativa. Imagínate despertando con un cuerpo morontial, o sea, sobreviviendo a la muerte, despertaste del sueño de la muerte como una persona morontial y pues estás en el primer mundo de estancia, empiezas a reconocer ese nuevo aspecto de la realidad universal, te reciben uno o varios seres amados, reconocidos, entrañables, con los cuales tú puedes sentirte en casa, no te sientes en un lugar extraño, o sea, ese reconocimiento. Pero después te vas dando cuenta que el universo del Padre y las personalidades del universo son muy vastas y diversas, o sea, empiezas a nacer y a descubrir un universo muy, muy amplio, ¿no? Y entonces ves a muchos que son como tú, pero que no son tan como tú. Y entonces dices, oye, ese es un mortal como yo, sí, pues es un mortal como tú, pero tiene un origen en otra esfera que se llama, no sé, por decir otra cosa, Panoptia. No, pues él es de Panoptia. No manches, entonces te vas conociendo muchas personalidades de esferas similares a la tuya, pero no la misma. Y de repente, uno de Urantia, o sea, entre tantos y tantos y tantos y tantos, o sea, imagínate y pondera el tamaño de nuestro universo local, simplemente para que te des cuenta que todos los peregrinos de todo el universo local, de todo el sistema, van a los mismos mundos de estancia. O sea, no es un mundo de estancia para los urantianos, sino son para todas las criaturas del sistema local. Entonces hay una diversidad enorme de mortales. ¿Te imaginas la emoción de encontrar un Urantia de Urantia? Entonces es como encontrar al hermano perdido, o sea, es encontrar a ese que es más similar a mí que ningún otro de los que he conocido ahora. O sea, es apreciar ese mismo origen que tuvimos en esa esfera. ¿Te imaginas qué emocionante? Te lo voy a aterrizar otra vez a la tierra. Es como cuando en un país lejano te topas a un compatriota.
¡Ah, qué belleza, qué hermoso, un hermano, que somos muy semejantes, hablamos casi el mismo idioma, nos entendemos mucho, ¿sí? O sea, es una belleza. Entonces, esa emoción, ese descubrimiento, esa, esa belleza, la vamos a ir nosotros teniendo conforme tenemos esta aventura de ascensión en las esferas del universo del Padre. Es una cosa muy hermosa porque esa marca distintiva, ¿sí? Nos acompaña y nos representa desde la marca de ser originales de Urantia, ¿sí? Hasta la marca de ser originales de nuestro sistema local de Satania, de nuestro universo local de Nevadón y así de nuestro universo, superuniverso de Orbonton, porque el espíritu rector número 7 es el que le da toda esa identidad espiritual, mental y material a nuestro universo. Quiero que vuelvan a la imagen que analizamos en nuestra reunión pasada de los 7 superuniversos y observen cómo el artista los representa de una forma muy particular. Son galaxias muy únicas en cuanto a expresión, color, sentido de giro. O sea, son creaciones muy únicas. Ninguna se parece una a la otra. Pueden tener semejanzas porque son creaciones semejantes, pero cada una es particular, única. Entonces, esa es la marca de nuestro espíritu rector número 7, de nuestro espíritu trino, ¿sí? Que, como bien lo ubica el documento, tiene nombre, pero eligen presentárnoslo por su número. Eso también debe tener una sabiduría, porque también nos dice que eventualmente lo vamos a discernir. Cuando nosotros hayamos alcanzado el estado de ciudadanía en la sede central de nuestro superuniverso, o no me acuerdo bien en qué momento, nosotros vamos a ganar el discernimiento del espíritu rector, es decir, discernirlo como persona, ¿sí? O sea, como persona espiritual, como persona de espíritu, pero a esa magnitud, ¿no? Y esto no es una cuestión no es un acto mágico o es una cuestión súbita, sino es producto de todo nuestro desarrollo espiritual y capacitación intelectual a lo largo de nuestra carrera de ascensión. Eventualmente nosotros ganamos la capacidad de discernir al espíritu rector, así como en algún momento ganamos la capacidad de discernir otras grandes personalidades espirituales en el camino, ¿sí? Es una cosa hermosa, muy maravillosa, muy maravillante, porque es nuestro sostén, es el modelo de mente, energía y espíritu de nuestro universo, determina mucho de nuestras actitudes. O sea, es una cuestión muy bella de conocer, sí, es una cuestión muy hermosa, pero yo quería hacerles así como darles como esta cercanía, ¿no? Eventualmente nosotras tendremos este encuentro directo con el séptimo espíritu rector. Sí, o sea, esto es algo de lo que nos espera en nuestra carrera de ascensión al paraíso, que podamos tener este encuentro personal con el espíritu rector, pero ahorita apenas estamos barajando las ideas, los conceptos, y esto para todas y todos nosotros es un proceso lento, pero seguro, porque cuando la verdad es verdadera, se manifiesta y se defiende a sí misma. O sea, no es algo que nosotros tenemos que forzarnos en creer, sino se va a manifestar en nuestra experiencia y en nuestra comprensión. ¿Sí? Entonces, es muy bello esto de las marcas porque cada una de las esferas locales, de los universos, así con este mapa que ahorita les compartí, pues imagínenselo de cada sistema, de cada universo local y además de cada superuniverso, es decir, de cada una de las expresiones de la creación de cada uno de los 7 espíritus rectores. Es una cosa muy, muy bella y muy interesante de conocer. Y bueno, también me gustaría relacionárselos con otra cosa que es más grande todavía, porque abarca
no solamente nuestro espíritu rector número 7, sino la totalidad de los universos del tiempo y el espacio. Y realmente mi conocimiento actual no me alcanza para saber hasta dónde es el misterio de la supremacía de Dios el Supremo, es decir, de la deidad evolutiva, de la deidad espaciotemporal en la actualización, pero está muy relacionado el tema de los espíritus rectores con Dios el Supremo, solamente para que lo tengamos ahí presente, porque por ahí lo menciona también el documento, ¿sí? Tiene que ver pues con Dios el Supremo. Entonces, bueno, es una cosa muy linda porque esta marca nos va a acompañar hasta el paraíso, o sea, cuando nosotros lleguemos como peregrinos a Abona, al universo central, pues va a ser igual, ¿no? O sea, va a ser claro que somos peregrinos del séptimo superuniverso justo por nuestro modelo de energía, mente y espíritu. Sí, o sea, es una cosa muy bella. Ahí vamos a traer la marca y nos dice que eso nos va a acompañar allá, o sea, para siempre, a la eternidad. Forma parte de nuestra identidad porque es nuestra esencia espiritual más primigenia, ¿sí? En cuanto a criatura espaciotemporal, esto no le quita para nada su lugar a Dios como creador único y absoluto, sino más bien es comprender a Dios en toda esa complejidad que Él es. Sí, entonces es una cosa muy bella porque ese mismo espíritu rector tiene su origen en el espíritu infinito, es decir, en una de las tres personas de la deidad. Y se nos revela también que cada uno de ellos, tanto el Padre como el Hijo, también participan de una manera no revelada en la creación de esta personalidad, de cada uno de estos espíritus rectores. ¿Sí? Entonces, es una cosa muy bella, porque incluso al presentarnos ante el Padre, nosotros vamos a traer esta marca distintiva de nuestra esfera, universo local, superuniverso, porque es la marca de nuestros padres. Otra manera que también nos lo muestra muy hermosa el libro de Urantia es que nosotros vamos descubriendo a Dios como descubriendo al Padre, ¿sí? Es decir, nosotros vamos descubriendo a muchos padres en el universo. Esto es una cosa muy bellísima de comprender. O sea, solo hay un Padre, el Padre universal, pero es el Padre de padres, el Padre primero, el Padre primogénito, el Padre no causado, el Padre original, la primera fuente y centro. Pero a lo largo del modelo de la creación, el Padre desde el universo central crea a través de sus hijos. O sea, sus hijos son los que crean, son los que crean las cosas, pero por orden del Padre, por modelo del Padre, ¿sí? Entonces, el Hijo eterno, el Hijo creador del universo local, son padres que nosotros vamos a ir encontrando antes de encontrar al Padre universal, ¿sí? Porque son nuestros creadores como en un sentido como son nuestros creadores indirectos, pero vamos encontrando primero a nuestros creadores directos, ¿sí? Entonces vamos descubriendo a Dios a partir de esta presencia de Dios en los hijos del universo. Y ahí es en donde a lo que me refiero con encontramos por primera vez al Padre, cuando nosotros podemos, por ejemplo, estar en la presencia del Hijo creador de este universo local, encontramos al primer Padre. Y así vamos encontrando al Padre de una forma cada vez en más gloria, en más grandeza, en más poder. Lo vamos descubriendo poco a poco maravillosamente y en más amor también se nos revela toda esa perfección de su persona perfecta y nos va motivando y sobrecogiendo más mientras más lo conocemos. ¿Sí? Entonces, es una cosa muy bella, muy hermosa, porque nos permite entender a Dios de muchas maneras y pues les repito, de todo lo que se nos revela, simplemente quédate con aquello que es cercano, que es cálido, que es visible, que es palpable y principalmente que es útil. Y esto significa que lo puedes actuar, que lo puedes vivir, que lo puedes dar, que lo puedes enseñar, que lo puedes compartir. Eso es lo más valioso. ¿Sí? Quédate con eso.
en eso medita, sobre eso escribe, sobre eso comparte, sobre eso platica. Tus problemas, tus dudas, tus inquietudes, todo eso resuélvelo en la intimidad de tu mente y tráelo al grupo. ¿Sí? Pero para compartir, para reflexionar, para hablar, para actuar, eso es con lo que vas a sobresaltar de tu estudio, ¿sí? Todo lo demás, alegremente suéltalo. Y esto te lo dije desde la primera reunión que tuvimos, porque comprendo también que puede ser un logo muy oscuro, ¿no? Muy, muy confuso cuando no tenemos más información, más datos. Pero bueno, en la sección número 2 nos dice cómo esto que les platicaba de que el Padre habla a través del Hijo a los universos y que tanto el Padre como el Hijo actúan a través del Espíritu. Es decir, el Espíritu es, también se le denomina el actor conjunto, ¿sí? Porque no es un Dios que actúa independientemente de los dioses, sino recordemos que Dios es una unidad perfecta que trasciende nuestro entendimiento en cuanto a unicidad, pero que nosotros podemos perfectamente saber que la acción del Espíritu nunca es sin la voluntad de Dios el Padre y sin el ministerio también de Dios el Hijo, ¿sí? Entonces, ahí es como hace un ratito, hermano, preguntabas esto y volvemos a abordarlo desde otra perspectiva, si se dan cuenta, ¿sí? De, pues, qué hace el Padre, qué hace el Hijo y todas estas cosas. Se nos va revelando desde muchos lugares y aspectos, pero esto de que el Padre habla a través del Hijo y tanto el Padre como el Hijo actúan a través del Espíritu, nos arroja mucha luz en nuestra vida, ¿no? Y en cuanto a la explicación de los fenómenos de la realidad, de la experiencia, ¿sí? Sabemos que la acción pertenece a Dios el Espíritu y que esa acción siempre es por ministerio de Dios el Hijo y por voluntad de Dios el Padre, nunca diferente a esto. Entonces, es una cosa muy bella, muy hermoso, porque debemos recordar a qué están vinculadas, a qué aspectos de la realidad están vinculadas cada una de las personas de la deidad. Es decir, debemos recordar que nuestra personalidad está vinculada a Dios el Padre, nuestro espíritu está vinculado a Dios el Hijo y nuestra mente está vinculada a Dios el Espíritu, ¿sí? Entonces, esto cuando nosotros hacemos una lectura de nuestros propios fenómenos energéticos, mentales, espirituales, podemos ubicar esto. Cuando leímos acerca de la gravedad material, de la gravedad mental, de la gravedad espiritual, todo va haciendo poco a poco sentido, pero cuando lo tratamos de observar en nuestra vida, ¿sí? Si nosotros leemos, por ejemplo, que la virtud y la moral son indígenas a la personalidad, debemos recordar a su vez que la personalidad está vinculada a Dios el Padre. Por eso es que pueden declarar algo como esto, ¿no? O sea, no está vinculada a nuestra materia, a nuestra carne, porque esencial y evidentemente no es así. Sí, por eso es que la virtud es algo que se tiene que enseñar, que cultivar, los valores morales a nuestros niños. O sea, esto es algo que una vez que se enseña y se integra, se vuelve parte natural de nuestra técnica de vivir. Pero la personalidad, el libro de Urantia no la vincula a la materia, sino a el espíritu, a Dios, ¿sí? Por eso es que ahí es en donde, si nosotros recordamos esto, nos hace sentido este tipo de declaración. Y lo mismo cuando se habla de las cuestiones de la mente. Debemos recordar que la mente tiene su origen en la tercera fuente y centro, en Dios el Espíritu, ¿sí? Entonces, así es como nosotros podemos entender estas manifestaciones de lo que en este documento particularmente estudiamos como mente cósmica, ¿sí? Es algo que nosotros vamos a ir comprendiendo, pero ya hemos ido estudiando cosas sobre la mente. Se nos ha hablado de una mente material o de tipo material, espacio-temporal como la nuestra,
Se nos ha hablado también de otro tipo de mente que se nos revela como mente cósmica, ¿sí? Que es esta mente que abarca todo el ministerio de los universos del tiempo y el espacio en cuanto a criaturas de materia, morontia y espíritu. Todo eso es la mente cósmica, y la mente cósmica abarca también nuestro tipo de mente material. Digamos que nuestro tipo de mente material es como los aspectos fundamentales y básicos del desarrollo de la mente cósmica, ¿sí? O sea, eventualmente nosotros estamos llamados a desarrollar un tipo de mente de tipo cósmico, ¿sí? Esta mente que abarca la experiencia, en nuestro caso, que abarca la experiencia de la criatura material, la criatura morontial y la criatura espiritual, ¿sí? Esta mente que tiene esta conciencia ya en esos entonces séptuple de la realidad, como bien ubicaba Sfer hace un ratito, ¿sí? Se nos revela cómo la realidad tiene 7 aspectos, pero que en nuestro estado, y esto lo vimos en los documentos anteriores, nosotros podemos discernir 3 de estos 7 niveles de la realidad cósmica, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que nosotros podemos ir relacionando, aunque ahorita no las recordemos bien, uno mismo, yo mismo no las recuerdo muy bien, ¿no? Pero sí las podemos ir relacionando a lo que ahorita nosotros realmente podemos palpar, estos aspectos que aparecen en nuestra conciencia, estas realidades que realmente nosotros podemos decir, aquí está, lo puedo ubicar en la conciencia, como fenómeno de la energía, ¿sí? Recordando que la energía es de orden material, mental y espiritual. Sí, o sea, yo sé que es mucho, pero si no hacemos esta relación, muchas veces de repente como que sigue sin tener sentido, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podemos ubicar en nuestra propia experiencia para que la información que se nos revele pues empiece a tener este valor más cercano y este orden más directo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Es una cosa muy bella esta cuestión de conocer estos aspectos más profundos de la conciencia, de la mente, de la personalidad. Les repito, ahorita en nuestro primer acercamiento, análisis, aunque hayamos ya leído esta información a lo mejor varias veces, o a lo mejor lo alcanzamos a leer un par de veces, tal vez, eh, pues es como un primer acercamiento, pero para lo que nos sirve realmente es como para que nosotros empecemos a meditar, a reflexionar sobre nuestra propia experiencia. No se trata de creerlo no más, sino se nos ubica a unos aspectos de nuestra capacidad consciente, de los alcances de nuestra mente, se nos ubica una cuestión, una declaratoria acerca de lo que la virtud es, ¿no? Que más que como un concepto es una forma de vivir, o sea, es una cosa que se vive más que se idealiza o se conceptualiza, es algo que uno vive. Y así es como se puede conocer, más que entender el concepto, es algo que nosotros tenemos que conquistar por la experiencia. Ese tipo de cosas son las joyas que nosotros resaltar, porque nos permite entender mejor nuestra experiencia y pulir más nuestros conceptos, ¿sí? Entonces, es una cosa muy bella porque en nuestro mundo se dice muchas cosas de la moral, ¿sí? Entonces, en este examen, en este análisis de nuestra propia mente, tenemos que ver, bueno, ¿y yo qué entiendo por moral? ¿No? O sea, ese tipo de reflexiones ya son buenas porque a lo mejor tú eres una mente, una personalidad que se suele hacer ese tipo de preguntas. Pero si no, observa el efecto de hacerte ese tipo de preguntas, ¿no? Porque muchas veces entra en conflicto lo que nosotros leemos acá, solo porque muchas veces uno mismo ni siquiera tiene claridad conceptual, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
solo hacer estas reflexiones o decir, a ver, nunca he buscado la definición en un diccionario, ¿no? A ver qué aparece, ¿no? Entonces, este autoesclarecimiento es muy bueno porque te permite entender tu entendimiento. O sea, ¿se dan cuenta de qué hermoso de esto de la conciencia y de la conciencia? O sea, te permite entender tu entendimiento el hecho de que tú puedas reflexionar sobre el mismo, ¿sí? O sea, estas son las capacidades sobrehumanas que, por ejemplo, nos muestran acerca de la mente que nosotros tenemos, ¿sí? Estas capacidades de la mente de tipo humana, porque ya es mente cósmica, o sea, no la entendamos como algo diferente. Nuestro tipo de mente es de tipo cósmico, de mente cósmica, es decir, que proviene del séptimo espíritu rector, que rige el séptimo superuniverso espaciotemporal en el que nosotros habitamos. Nosotros tenemos esa dotación de mente, simplemente para que reconozcas que el tipo humano de mente es un proyecto de mente cósmica, ya pertenece dentro de los ámbitos de la mente cósmica, pero nosotros podemos alcanzar conciencia cósmica, ese desarrollo que nos va a dar la facultad de tener nosotros y participar de ese estado de mente más elevado que podemos participar en el universo como personalidades y punto, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy bello y muy interesante de observar porque nos va esclareciendo de estas cosas importantes en las que necesitamos poner el foco, ¿sí? O sea, ubicar estas cosas fundamentales en nuestra vida para leerlo con este espíritu más de estudio y de curiosidad intelectual de conocer más que de recordar y saber y aprenderte el texto, ¿sí? Sino más bien me permite comprender estas cosas tan importantes como conciencia, personalidad, moralidad, virtud, eh, todas estas cuestiones importantes y mente, ¿no? Cómo se entrerelacionan, cómo se entrelazan, cuál es el origen que tienen, cómo nosotros podemos participar de esta unificación. Y en este sentido me gustaría pasarte un poquito acerca de digamos, joyitas que nos da el texto para la comprensión de estas cosas de las que estamos hablando ahorita. Bueno, nos habla, por ejemplo, acerca de cómo nuestras afinidades son en muchos niveles, ¿sí? Desde que somos manifestaciones de la energía material, nosotros podemos tener una afinidad, por ejemplo, en cuanto a apreciación estética, ¿sí? Pero también nosotros podemos tener una afinidad en cuanto a tipo de mente, ¿sí? Es decir, conceptos, ideas, ideales, esta similitud de la mente también puede atraernos los unos a los otros, ¿sí? También el estado de nuestra alma puede ser algo que sea atractivo el uno al otro, ¿sí? Tanto un estado similar como cuando nos topamos con una personalidad atrayente, es decir, en un estado que nosotros consideramos más ideal o que anhelaríamos para nosotros, ¿sí? O sea, esta influencia que ejercemos a todos los niveles es una cosa muy bella y aquí lo va esclareciendo. A eso me refiero con la información práctica, ¿sí? Y les narro, por ejemplo, el parrafito ese en la mente cósmica, página 191, que es la sección 6, parrafito número 3, dice, el hecho de la mente cósmica explica la similitud de varios tipos de mentes humanas y superhumanas. No solo hay atracción entre los espíritus semejantes, sino que las mentes semejantes también son muy fraternales y se inclinan a la cooperación las unas con las otras. Se han observado algunas mentes humanas que funcionan en canales de sorprendente similitud y en un acuerdo inexplicable.
Si se dan cuenta, o sea, muchas veces nosotros tenemos estos fenómenos de la mente que no podemos explicar, ¿no? Pero es esta unidad de la mente. Se nos declara que la mente es una realidad cósmica que tiene su origen en el séptimo espíritu rector, ¿sí? Entonces, no es una cosa que nosotros tenemos aislada y personal, como lo podríamos hacer desde la intuición materialista. Como soy un cuerpo, mi mente está en mi cerebro, por lo tanto no tiene nada que ver con la tuya. Pero no, o sea, se nos, incluso en algún momento se nos va a explicar más profundamente la relación biológica entre mente y cerebro, ¿eh? No creas que no está vinculado, porque sí que lo está, pero también se declara que la mente no está en el cerebro, sino que es un circuito cósmico de la realidad, ¿sí? Entonces, esto es una cosa muy bella, porque solo, por ejemplo, en este parrafito podemos nosotros identificar estos fenómenos de la relación, así como que lo pensaste antes de que yo lo dijera, o simplemente lo hiciste sin que yo te lo pidiera. Cuando estamos armoniosamente funcionando en un mismo sentido, existen este tipo de fenómenos, ¿no? O me lo quitaste de los labios, ¿no? Yo lo estaba a punto de decir cuando estamos haciendo estas cosas. Entonces, es muy bello conocer esto, ¿no? Y estos detalles que nos da la información aquí estudiada, pues nos permite entender estas similitudes o estas inquietudes que nos puedes dar la relación entre esta diversidad de personalidades, mentes pues expresiones materiales también, ¿no? Pero bueno, eh, no quise abordar así como sección por sección, justamente porque espero que en algún momento tengamos el tiempo de darle el espacio que merece, porque cada una de las secciones realmente que tiene, pero que una riqueza profunda, pero tampoco quiero agotarles, ¿sí? Respecto de hacer algo demasiado especializado como tan a quemarropa. Para eso hacemos una primera lectura, venimos a expresar aquí nuestros sentimientos, nuestros entendimientos, las joyas que resaltamos. Yo les invito por favor, ya sea que leamos en virtual o que leamos en físico, a que subrayen y a que traigan esas notitas ya seleccionadas, sus reflexiones sobre eso, o sea, a que por favor nos compartan eso que para ustedes es joya, que es una cosa maravillosa. O sea, compártenos eso, porque eso justamente es la riqueza de estos encuentros, ¿sí? O sea, eso que a mí me movió, me reflexionó, eso que me hizo conectar con lo que estoy viviendo o con lo que viví, ¿sí? Entonces, estas cosas son las que podemos nosotros resaltar y eventualmente yo espero que podamos tener la oportunidad de volver poco a poco a estas secciones que ya las dejo yo plenamente ubicadas y marcadas, también para que no, a eso es a lo que me refiero con que confíen en mí. O sea, yo no voy a olvidar algo que es importante, que lo retomemos, que lo analicemos, que lo volvamos a, sobre todo cuando nos deja un poco extraviados de la mente o del corazón o sin comprensión o entonces, estas cosas como aquel tema de la naturaleza, profundizar, por ejemplo, en la cuestión de los animales, ¿no? Todas estas cosas que se pueden quedar ahí un poco raras, a lo mejor el primer abordaje no es el mejor momento para hablar de estas cosas, pero esta primera lectura ya nos va preparando para este abordaje un poco más profundo. Entonces, yo voy seleccionando todo eso para que eventualmente volvamos a su debido tiempo, ¿sí? Entonces, confía en mí significa, yo no voy a perder de vista lo que es importante desde lo que yo entiendo como que es importante, ¿sí? Entonces, bueno, les cedo la palabra, amadas hermanas, amados hermanos, quien guste tomarla. Para mí ha sido, como siempre, un hermoso encuentro lleno de bendición y les agradezco mucho por su bella presencia que enriquece siempre, siempre nuestra realidad presente, porque recordemos, corazones, sin ti, sin nosotros, sin los unos con los otros, no somos nada, no somos nadie. Estamos aquí unos para los otros y nada más. Cuando nosotros tomemos verdadera conciencia de eso, nuestras vidas se vuelve otra.
y nuestro mundo realmente, cómo lo entendemos y lo vivimos, toma otra dimensión. Entonces, gracias por hacer posible este maravilloso encuentro que a todos nos enriquece. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por tu tiempo, por ser un gran maestro, por tu calidez, por ser tan ameno en estos documentos que a veces pueden ser complejos. Yo voy a releer las últimas secciones de este documento con más calma, porque las leí algo apresurado para venir a conectarme. Y nada, muchas gracias, que Dios los bendiga. Yo tengo que retirar porque voy a hacer un examen, pero nos estamos viendo. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Pues yo me quedo con la frase aquí que dice que en la vida de Jesús vosotros veis al hombre en su mejor aspecto. El hombre se vuelve así tan hermosamente real porque Jesús tenía tanto de Dios en su vida. Y eso, bueno, para mí también es una gran inspiración y con eso me quedo. Muchas gracias. Pues yo quiero agradecer también tu tiempo, tu capacidad de podernos transmitir todo lo que tú captas y que, pues en mi caso, yo luego no capto. Entonces, agradezco infinitamente eh, toda esa disposición que tienes para con nosotros, para con el grupo. Y a todos, mi agradecimiento por estar aquí, por haber nutrido el día de hoy este grupo. Claro que voy a volver a leer porque sí lo leí varias veces, pero no sé esta vez qué me pasó. Entonces, no supe cómo aterrizarlo a mi presente, aunque tenía yo muchas, similitudes con lo que estaba leyendo, pero al final todo se me borró. Entonces, una enorme disculpa, volveré a releer y nos vemos en el presente. Muchísimas gracias, excelente semana. Pues igual siempre muy agradecida a cada uno de ustedes, Akbar, por darle siempre ese comentario amoroso, compasivo, que es lo que hoy particularmente mi ser percibe y agradece. Y bueno, a cada uno y cada una por compartir desde su corazón. Y bueno, nos seguimos viendo por acá. Y pues yo también agradecer muchísimo, gracias por tu explicación. Y pues sí, me parece que es un documento muy bello, es verdad, es complejo, pero a mí me fascina que nos muestre cómo somos, qué es lo que nos caracteriza y todo este propósito tan guiado para poder reconocer la verdad. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Como este reconocimiento de cada una de las expresiones y que tú nos muestras ahora, pues yo me quedo con eso, ¿no? Con todo este potencial que tenemos para avanzar, para mejorar, para reconocer hacia dónde estamos caminando. Eso. Muchas gracias, Juan. Qué hermoso. Muchas, muchas gracias, amadas hermanas, amados hermanos, por su presencia. Que la paz reine en nuestros corazones, que el Espíritu guíe nuestros pasos hacia mayor entendimiento, mayor amor, mayor ministerio, mayor fuerza y sabiduría para poder hacer nuestra labor en la tierra y para poder alcanzar esta maravillosa plenitud de ser hijas e hijos de Dios. Muchas gracias, gracias y nos vemos el próximo martesito. Vamos a continuar, así como hemos hecho, va nuestro documento 17 y eventualmente haremos una pausita y pues platicaremos así, nos vamos tranqui, ¿vale? Entonces, documento 17, Corazones Bellos, para nuestra próxima semana, ¿va? Muchas gracias, corazones. Hermosa noche. Gracias.